Hola amigos interactivos y bienvenidos a un nuevo vídeo podcast de librojuegos y ficción interactiva. Hoy en esta entrega vamos a tratar el tema de los cómics interactivos, el noveno arte y cómo sus características distintivas, especialmente la visual, pueden aportar algo nuevo al género de los librojuegos, a la interactividad, algo que con las letras, solamente con letras, no se puede conseguir. Lo veremos. Y además vamos a descubrir varios números, varios títulos que son bastante curiosos. Yo nunca pensé que hubiera tal cantidad de cómics interactivos. He estado investigando y parece ser que hay bastantes. Y vamos a dividirlos en tres tipos. Los de primera época, luego los que están un poquito más avanzados y los últimos, que son los librojuegos, los cómics interactivos franceses, porque vamos a ver que los franceses son verdaderos maestros a la hora de diseñar estas obras interactivas. Así que vamos a comenzar, como no podía ser de otra manera, por el principio, y por lo tanto nos tenemos que ir a los años 80 con la aparición de los Elige tu propia aventura y sucedáneos. Obviamente aquí los cómics, cuando empezó el boom de los Elige tu propia aventura, pues lo que hacían era limitarse, algunos de ellos, a copiar el formato. De manera que no se aprovechaba el hecho de la división en viñetas, sino que se hacían de página a página. Y bueno, lo mismo que los Elige tu propia aventura, con varias ramificaciones, normalmente pocas, pero que bueno, al fin y al cabo pues fue un principio y empezamos a ver pues obras del noveno arte con esta complicación de la interactividad y de la ramificación. Una de las primeras fue Don Mickey, era una revista de Disney, de cómics, dedicada a varios de sus personajes más famosos, en la cual en los años 80 una obra que se publicó entre los 70 y 80, y a mediados de los 80 vimos algunos números que tenían estas ramificaciones. Por ejemplo, uno en el que Mickey viaja en el tiempo y pueden pasar diferentes cosas. Claro que estas ramificaciones estaban bastante limitadas, la interactividad es muy básica, pero bueno, fue un comienzo. Luego llegó Super López con los petisos carambanales, ese número tan especial en el que también vimos como había unas ramificaciones más trabajadas todavía que en los números de Don Mickey, mucho más, porque aquí podríamos decir que esto era un Elige tu propia aventura puro y duro, pero en cómic. Lo que pasa es que adolecía de ese pasillo del que hablamos en el podcast anterior, a manos de Rose Estes, ¿no? Lo comentábamos en la serie de Dungeons and Dragons Aventuras sin fin, pues aquí también este Super López tiene ese pasillo. Lo que pasa es que, bueno, tiene bastantes cosas muy, muy majas, porque, por ejemplo, Super López se enfada algunas veces con el lector por las decisiones que toma, y hay otras cosas, por ejemplo, el tema del lenguaje de los petisos carambanales, esos muñequitos pequeños y amarillos, en el cómic se reproducen de una manera bestial. Y bueno, aquí lo que tenemos que hacer es intentar investigar por qué se produce esto, y tienen un lenguaje especial que da algunas pistas. O sea que tiene algunos elementos, algunas veces, que va más allá de la simple ramificación. Luego también apareció en el año 91 Lobos Greatest Hits, que es un personaje de DC Comics, y aquí también se ofrecía la posibilidad al lector de elegir. Si bien este cómic de 170 páginas pues solamente tenía 11 secciones o elecciones y un total de 6 finales. Es decir, que aquí estamos también pues hablando de lo mismo, de la simple ramificación y una interactividad mínima, porque hay que tener en cuenta que si ya es complicado
en una obra literaria introducir estas ramificaciones, pues imaginaos también en un cómic, ¿no? Cómo tienes que distribuir las viñetas. Aquí de todas maneras son páginas. Ya digo que en cómics posteriores se ha aprovechado la división en viñetas para poder ofrecer pues una mayor complejidad en la trama, en las elecciones, en la historia. Pero bueno, estos primeros, bueno, no primeros, porque sí que los de Don Mickey y Super López fueron en los años 80, pero este de Lobo es en el año 91, pero lo que quiero decir es que sí que hubo un primer acercamiento por parte del mundo del cómic, copiando o imitando exactamente lo que eran los Elige tu propia aventura. Pero luego la cosa se empieza a complicar un poco. Entonces hay una serie que yo no conozco personalmente, es decir, que no la he jugado, pero sí que la he visto cuando he estado investigando, que se llama Legend Maker. Se trata de una serie que ya tiene una mayor complejidad. No se llega a usar un sistema complejo de juego, pero sí que hay puntuaciones, hay selección de habilidades y se lleva a cabo un manejo de inventario y de monedas de oro. Se trata de Legend Maker y la verdad es que los dibujos no llaman mucho la atención, pero sí que son pues dibujos en un entorno de rol de fantasía. De hecho, lo que pone en la portada es que es el primer juego o el primer cómic de aventuras de rol. No sé si esto es verdad o no, dada la fecha en la que esto aparece, que es 1994. Me extraña que antes de esa fecha, tan tardía ya, pues no hubiera algún cómic relacionado con los RPGs. Pero bueno, esto es lo que dice. Y por ejemplo, encontramos en esta serie 4 títulos en total. Hubo un quinto que no se llegó a publicar. Y por lo general tienen muy poquitas páginas, 24 páginas, pero 104 secciones. Con lo cual eso quiere decir que ya la cosa se divide en viñetas. Y además pues estamos viendo que tienes 3 personajes a elegir, un guerrero, un mago y una elfa, y cada uno con sus habilidades, y ya comentamos que manejamos un inventario, etcétera, etcétera. En este sentido, hay otro cómic más complejo, que es La Esfera del Nigromante, de una serie llamada BD Interactive, que es francesa. En francés BD significa cómic o TVO. Y aquí ya sí que aparece, aparte de que los dibujos están mejor hechos y a todo color, y bueno, todas las series que hemos comentado son a todo color, pero los dibujos son de calidad, están ambientados en un mundo de fantasía clásica, fantasía medieval, y son incluso un poco oscuros los dibujos y la temática. Y bueno, el personaje de la Esfera del Nigromante, la verdad que tiene, no sé si tiene mucho de héroe, es muy delgaducho, tiene cara de pasmarote, y se mete en algunos fregados importantes, pero ahí está ese sistema de juego que ofrece este cómic, más complejo, pero quizá por la brevedad del cómic. No es que sea especialmente breve, tiene 177 secciones, que son divisiones de viñetas, de conjuntos de viñetas. Por lo menos pues ya la cosa se divide en viñetas o en conjuntos de viñetas, sino en páginas. Y como digo, pues ese sistema de juego, dada la brevedad, pues no se termina de aprovechar del todo. Se usan dados, creo que eran 3 dados lo que se usan, en un sistema muy parecido al de Fighting Fantasy, lucha ficción. De hecho, creo que este libro salió por el año 86-87, y, y obviamente en aquel tiempo la popularidad de los lucha ficción era bastante alta, y seguramente estoy seguro de que se basaron mucho en el sistema de juego de lucha ficción. Pero bueno, aparte pues también hay la posibilidad de usar hechizos, manejas también un inventario,
Es decir, que aquí ya por primera vez estamos viendo un cómic en el cual ya de verdad es un juego y no solamente una ramificación de historias. Hay un juego complejo, un sistema complejo en el cual pues tenemos que intentar dominar para poder llegar a un final. También hay que decir que este cómic tiene escenas que no son muy indicadas para niños, a pesar de que no ponen en ningún lugar que yo sepa que es para mayores. Pero en fin, hay diversas escenas que no voy a comentar por no estropearos la sorpresa si os animáis a jugarlo. Que en fin, un poquito subiditas de tono. Lo tenéis en la fortaleza de Mampan, la esfera del nigromante. Bueno, y ya pasamos a cómics mucho más elaborados. Mucho más elaborados en el sentido de tener un sistema de juego en toda regla y de utilizar o aprovechar esa división en viñetas que tienen para poder ofrecer una experiencia interactiva mucho más rica. Empezamos hablando de una serie o colección que se llamó Dice Man, que es muy popular entre los americanos, porque la verdad es que esta serie que apareció el primer número en 1986 ofrecía cada uno de los números que rondaban las 64 páginas, ofrecían 3 historias, pero no os lleva a engaño la cantidad de páginas, porque estas 3 historias, como digo, estaban muy ramificadas, se dividían en viñetas o conjuntos de viñetas, y cada una tenía un sistema de juego propio. Y además los dibujos eran de una calidad impresionante, dibujo estilo americano, muy bien hecho, con mucho detalle, con muy cuidado. Estaréis viendo las imágenes que os estoy poniendo mientras estoy hablando, estoy comentándolos. Y la verdad es que, por ejemplo, en el primer número nos encontramos con una historia del juez Dredd, muy buena, muy bien hecha. Aunque parezca breve, ya digo que yo no hay ninguna de estas historias que haya conseguido terminar a la primera, con un sistema de juego. Y además ahora la segunda historia, que es sobre Némesis de Warlock, es una especie de alienígena que lucha contra un tirano en una ciudad futurista dentro de una especie de, no sé si es un tubo o qué es. Pues esta para mí es la más destacada del primer número, porque tiene un sistema de juego completamente distinto al de la historia anterior, al del juez Dredd, y, aparece los mandos de la nave en cada una de las viñetas. En cada una puedes acelerar o frenar, es decir, que puedes variar la velocidad de tu nave, y dependiendo de la velocidad que tengas, en un momento dado, pues un combate puede ser más fácil o más difícil, o puede que un obstáculo sea más o menos difícil de superar, e incluso puede que vayas demasiado corriendo o sea, demasiado rápido para poder sortear una curva o algo así. Entonces, esto significa que tienes que ir conociendo la historia o la aventura para poder desempeñarte de la mejor manera posible y para saber en qué momento tienes que acelerar, en qué momento tienes que frenar un poco. La verdad es que es la mejor historia en cuanto a lo que es interactividad de las 3 del primer número. Y luego tenemos otra en el primer número que es Slain in Cauldron of Blood, en Caldero de Sangre. Es una historia muy al estilo de RPG, en la cual llevas a un bárbaro, es muy al estilo de Conan, y tienes que, con un ayudante, internarte en una torre, explorarla. Y la verdad es que, igual que en las historias anteriores, un dibujo muy bien hecho, un sistema de juego trabajado, aunque bien es cierto que, hombre, tampoco se le pueden pedir peras al olmo. Si esto lo hacían pues escritores de cómic en el año, o dibujantes de cómic y guionistas en el año 86,
pues obviamente el sistema de juego tampoco es que sea la repanocha, ¿eh? Es decir, que hay veces que incluso se ve en fin, que hace falta pues un pequeño estudio matemático un poquito más profundo para poder conseguir un sistema de juego un poquito más justo. Pero vamos, como digo, tampoco le podíamos pedir tanto. Además que tiene una característica, y es que no todo normalmente, porque hay muchas historias, no sé si en todas se cumple, pero normalmente no todo depende de la tirada de dados, sino que a veces es posible, mediante las ramificaciones que tiene la historia, coger un camino distinto y conseguir o librarte de una tirada o hacer que sea más fácil. Con lo cual, estas historias son muy recomendables. Yo os recomiendo este Diceman. Además, Diceman, os podréis preguntar qué es eso de Diceman, hombre dado. Y lo curioso es que es un personaje de los que aparece en estas historias, pero solamente aparece, bueno, no solamente, sino aparece por primera vez en el segundo número. Fijaros que en el primero no aparece, aunque se llama Diceman la serie o la colección. Se trata de una especie de detective de lo paranormal, con unas historias que están, vamos, que son serie, que hay una continuidad entre ellas. Está bastante bien, a mí me ha gustado. El sistema de juego es también de lo más curioso que se puede uno encontrar en estos libros de Diceman. Porque hay a cada una de los resultados del dado se le asigna una especie de significado místico o astrológico, y tienen como un efecto distinto. La verdad es que está bien pensado, en cuanto a lo que es el adaptar un sistema de juego dentro de una ambientación para que la potencie. Está muy bien hecho. Así que totalmente recomendables estos Diceman. Supongo que podéis encontrarlos por ahí fácilmente en PDF, están descatalogadísimos, y merecen muchísimo la pena, porque es el primer gran esfuerzo por intentar hacer que el cómic, con sus características distintivas, pues pudiera ofrecer algo nuevo a lo que son los librojuegos o la ficción interactiva. Y bien, llegamos a una serie, o una colección mejor dicho, que para mí es de largo la mejor diseñada, la mejor hecha, con mejores historias. Se trata de una colección francesa, como no podía ser de otra manera, porque como al principio os dije, los franceses aquí parten la pana, y se titula La BD dont vous êtes l'héros, es decir, el cómic donde eres el héroe. Aquí todos sus títulos están siendo traducidos y publicados por Masqueoka, y todos, absolutamente todos, son muy recomendables. Yo solamente tengo 2 de ellos. Vienen en tapa dura, con un papel de mucha calidad, a todo color. Tienen sistemas de juego complejos, de diferente complejidad dependiendo del libro que escojas. Y dentro de esta colección, que tiene un estilo europeo o francés de dibujo, que además le suele venir bien, muy colorido además, hay series. Hay, por ejemplo, una serie dentro de esta colección que es la de caballeros. Yo tengo los libros de caballeros, para mí son mis libros favoritos dentro de esta colección. Aunque parezcan infantiles, no lo son tanto a la hora de jugarlos, ¿de acuerdo? Porque son dificilillos. Y estos libros, por ejemplo, aprovechan el medio visual para potenciar la interactividad. Porque muchas veces tienes que fijarte muy bien en las viñetas, porque hay pistas que te pasan desapercibidas muy fácilmente. Aparte de que, obviamente, a través de la exploración puedes encontrarte en diversas situaciones que pueden ser favorables o más o menos favorables, pero tiene un sistema de juego también muy... aunque parezca simple, pero es muy efectivo. Pero bueno, simple en el hecho de tirar, es como una especie de disco que tienes que hacer rodar, aunque también se puede utilizar un dado de 8 caras.
pero luego tienes puntos de experiencia, tienes, pues eso, los consabidos objetos, inventario, tienes muchas cosas a tener en cuenta y no es fácil, ¿eh? Tiene muchos secretos, tiene muchos huevos de Pascua. Si queréis saber un poco más sobre estos libros, hay un vídeo que hice en el cual pues doy un repaso exhaustivo y además empiezo una partida para que se vea cómo es. Son muy, muy, muy recomendables. A mí, de los cómics interactivos, estos son mis favoritos. Pero luego es que también dentro de la colección de la BD Don Boucher de Agó, pues hay muchísima variedad. Por ejemplo, yo tengo otro de esta colección que es Tu ciudad fronteriza. Y este es un cómic ambientado en el lejano oeste, en el cual tú asumes el papel de un tipo que llega a un pueblo y quiere convertirse en el alcalde. Entonces, tienes un mapa a explorar. Dentro de ese mapa tienes que ir construyendo diversos edificios, como ranchos, armerías, hospitales, escuelas, etcétera. Y tienes que cuidar en fin, que la gente esté a gusto, que todo vaya bien, que haya seguridad. Tienes que intentar atraer a más gente al pueblo, tienes que intentar no solo atraer gente cualquiera, sino también a gente ilustre, como por ejemplo un médico, un sheriff. Este tipo de cosas, es muy complejo el sistema. De hecho, esto es básicamente un juego de mesa hecho, pero narrativo. Pero es que aparte de esto del juego de mesa, también tienes esta posibilidad de explorar. Tú te montas en tu caballo, hay un terreno inmenso que vas explorando, te encuentras indios, te encuentras forajidos, te encuentras de todo y tienes que ir, pues eso, intentando descubrir nuevos lugares donde poder sacar algún tipo de beneficio. El librojuego es una maravilla, bueno, perdón, el cómic interactivo es una maravilla, es lo mejor con mucha diferencia que he visto en mi vida en cuanto a lo que es el cómic interactivo. Tiene además un sistema de disparo que es de lo más simpático, y es que imitando el hecho de que tú tengas un revólver y dispares, tienes que poner el lápiz en alto sobre la página y dejarlo caer intentando que la punta dé sobre el tipo al que quieres disparar. Y si le das, pues se supone que tienes éxito y lo matas o lo hieres. Y si no, pues él te dispara a ti. Y es de verdad, mira lo simple que es este sistema y sin embargo lo cercano que se siente al estar disparando un arma. Es decir, que todas estas características juntas en este cómic interactivo lo hacen una obra maestra. Además que es largo, tiene detalles de una profundidad increíble. Hay un asistente, un ayudante que te va diciendo cada cierto tiempo, te va dando consejos, te va diciendo que necesitas construir no sé qué edificio o reparar otro, o que tienes que intentar encontrar una mina o que no sé qué. En fin, que es un cómic muy recomendable. Lo que sí es verdad es que al ser tan complejo igual no es para todo el mundo. Es decir, que una vez que ya lo conoces te cuesta hacerte porque son muchas reglas a tener en cuenta. Pero eso sí, una vez que ya lo dominas es una gozada el cómic, ¿eh? Y además tiene un dibujo muy bien hecho, muy bonito, al estilo europeo, pero la verdad es que muy bien, muy detallado, muy colorido, con un juego de luces ahí muy, muy interesante. Os lo recomiendo. Y aparte también tenemos otros números dentro de esta colección. Creo que el primero fue Cautiva, es una especie de thriller en el cual, una historia de misterio en la cual tú llevas a un personaje que está investigando la desaparición de una muchacha. Te metes en una casa y empiezas ahí a investigar. Está bastante bien. Luego hay una que es de Hombre Lobo, cuyo sistema es muy parecido al de Caballeros, por cierto, pero digamos que un poquito más serio. Luego hay otra de zombies, que también he leído el sistema y es muy curioso también, porque puedes llevar tanto a un zombie como a una persona no infectada. En fin, que se ofrece aquí una gran variedad de temáticas
Y cada uno de los títulos tiene un sistema totalmente distinto y están muy muy trabajados, son largos, son libros gruesos, eh, con lo cual pues aquí estamos ante, digamos, la apoteosis del cómic interactivo. Muy muy recomendables, os recomiendo que si os gusta el tema de la interactividad y el cómic, os hagáis al menos con alguno de ellos para que sepáis y para que podáis experimentar algo realmente mágico, ¿no? Pues se consigue con estos cómics. Y por último, quería comentar un cómic que se llama Meanwhile y que es del autor Jason Shiga. Este es un autor que destaca sobre todo por las ideas que tiene con respecto a los cómics, a los guiones, a las tramas. Y aquí, pues la verdad es que rizó el rizo. En un principio puede parecer simple, pero tiene una gran complejidad, porque no hay un sistema de juego, no hay reglas, pero sí que la división es mediante viñetas. Normalmente va viñeta a viñeta y hay diferentes ramificaciones, pero no se conectan unas con otras mediante un número, es decir, vea la viñeta tal, sino que va conectado mediante unas líneas y a veces hay decisiones que te muestran, otras no. La historia empieza con un muchacho que va a una heladería y hay una primera decisión que es si quieres un helado de chocolate o de vainilla, y a partir de ahí pues se suceden un montón de cosas y de situaciones que no os voy a desvelar, pero a mí me gustaría dejar claro que esto es una verdadera obra maestra, este Meanwhile. Lo tenéis disponible no solamente en físico, también lo tenéis en Steam, que se hizo una versión para ordenador, y también lo tenéis para los iPhone, en iOS. Por desgracia no está en Android, pero yo creo que lo mejor es tenerlo en físico, sin lugar a dudas. De todas esas ramificaciones ahí, me parece que incluso el autor en su página web, creo que era Shigabooks, si no recuerdo mal, te pone o te describe, no sé si en la portada también lo ponía del cómic, la cantidad de posibilidades distintas que hay, y creo que eran, lo estoy hablando de memoria, pero creo que eran más de 5.000, así que imaginaros la barbaridad y el trabajazo que este hombre se ha pegado. Impresionante, ¿eh? Pero es que eso no solamente es eso, sino que es que al final todo tiene sentido. Al principio cuando vas jugando y vas eligiendo, pues incluso te puede parecer algo tonto, pero si vas profundizando un poco y vas probando diferentes caminos y viendo cómo se relacionan unos con otros, descubres pronto que hay mucho más que esa simpleza que al principio se percibe falsamente, ¿no? Bueno, pues hemos dado un repaso. Yo creo que, aunque no haya sido exhaustivo, en el sentido de que no os he hablado de todo lo que hay, porque esto me llevaría varios programas, sí que creo haberos apuntado los cómics interactivos más interesantes de todos y, desde luego, los más representativos, ¿no? Yo os diría que si os gusta este tema, pues empecéis por los BD, estos que os he comentado de Masqueoka. Aunque también podéis probar los Diceman, ¿de acuerdo? Porque los Diceman están muy bien, aunque no llegan a la complejidad y a la magia que se produce en los librojuegos de Masqueoka. Pero desde luego mi recomendación va para esto, y ya si queréis algo especial, una obra maestra en otro sentido, que no sea el del librojuego puro y duro, con sistema de juego y esto quiero decir, ya os vais a Meanwhile, que Meanwhile creo que no está traducido, está en inglés, pero bueno, ahí tenéis todas estas posibilidades. Y como siempre, espero que os haya resultado entretenida esta escasa media hora, y nos veremos en otra entrega de este video podcast. Así que
Hasta la próxima.